La mañana. Sí, ustedes ya saben, la semana pasada Alemania y Francia dejaron de permitir el ingreso a sus países de personas uruguayas con el pasaporte nuevo, pasaporte emitido en los últimos meses. Estos pasaportes tuvieron un cambio en su formato y dejaron de incluir el lugar de nacimiento de la persona que lo porta. Según el gobierno, la modificación va en línea con la normativa internacional, aunque el presidente Yamandu Orsi se mostró dispuesto a cambiarlo si se generan más inconvenientes para viajar. Para conocer cómo fue el proceso de cambio del pasaporte, porque esto comenzó en el gobierno anterior, recibimos a Nicolás Martinelli, senador del Partido Nacional y exministro del Interior. Bienvenido. 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 Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Parte de la polémica que se generó incluía la afirmación de parte del oficialismo de que esto empezó en el gobierno anterior y que los cambios se generaron en el gobierno anterior. ¿Qué fue lo que se hizo en el gobierno anterior y qué es lo que cambió en este pasaporte? Bien, a ver, lo primero, todo el proceso de cambio no arranca en el gobierno anterior, sino que viene de mucho antes. ¿Por qué? Uruguay tiene una definición de nacionalidad y ciudadanía que es distinta a la de la enorme mayoría de los países del mundo. Acá se distingue entre ciudadano natural y ciudadano legal. Entonces, a los ciudadanos legales, aquellos que son nacidos en otros países, pero no son hijos de padre o madre nacidos en Uruguay, estaban, de alguna forma, cuando se les entregaba el pasaporte, encontraban los inconvenientes de que igual se les pedía visa. Entonces, para subsanar ese problema, lo que durante muchos años se estuvo estudiando, tanto por parte del equipo de Migraciones del Ministerio Interior como del equipo de Cancillería, era la posibilidad de modificar en el campo del pasaporte, donde decía nacionalidad, ponerle ciudadanía. Y eso fue, en definitiva, lo que se resolvió. No se terminó de implementar en el gobierno anterior, eso quedó para ser implementado en este gobierno. Pero ¿qué sucedió? Este gobierno dio un paso más. Y además de hacer esa modificación en el campo de nacionalidad por ciudadanía, decidió eliminar el campo lugar de nacimiento. Y esa eliminación de campo lugar de nacimiento es lo que está hoy trayendo dificultades en algunos países de Europa, como Alemania, como Francia, y también ha llevado a que otros países hagan consultas a ver, bueno, qué es lo que o cómo va a continuar esta película, ¿verdad? Pero en definitiva creo que es algo que está trayendo inconvenientes, que el gobierno va a tener que solucionarlo, ya sea por la vía diplomática o dando un paso para atrás y volviendo a imprimir y reimprimir los pasaportes con el campo lugar de nacimiento. Tengo una duda y es que había algunas versiones que decían que el lugar de nacimiento sí estaba en los nuevos pasaportes, pero algunas hojas más atrás. Eso no es así. ¿Pero perdón, algunas? Algunas hojas más adelante. Viste que el pasaporte tiene la hoja principal, Sí, donde está la la hoja foto de todos los principal. datos. Bueno, había algunas personas que decían que esa información estaba incluida en el pasaporte, pero más atrás. No, eso no me consta. Tenés que, donde tenés los datos es en la hoja principal. Sí. Ahí es donde debería estar. Y donde deberían estar, exactamente. Hay que hacer una aclaración también, que es importante, porque el organismo que regula a nivel internacional el tema deja librado a la voluntad de cada uno de los países el poner o no el lugar de nacimiento. Pero también hace una aclaración muy importante, y es cuidado, porque si ustedes eliminan el lugar de nacimiento, esto puede herir sensibilidades de otros países. Por lo tanto, de alguna forma recomienda hacer las consultas pertinentes. Y ahí yo creo que es donde también el gobierno del Frente Amplio falla, porque en definitiva no hace las consultas a los países para ver qué receptividad había. O sea, básicamente es una decisión unilateral, por lo que yo tengo entendido, sugerida por la nueva directora de Migraciones, incluso también inconsultamente con Cancillería, y que nos pone hoy en esta situación incómoda de tener ciudadanos, no solo los legales, sino ahora también los naturales, impedidos de entrar a países como Alemania, Francia, y veremos si se suma algún otro a esta lista. Ahora, ¿hay pasaportes de algún otro país del mundo que no tengan lugar de nacimiento? La verdad que lo desconozco, pero yo, por ejemplo, que tengo pasaporte italiano, ahí dice ciudadanía, dice uruguaya, y lugar de nacimiento, perdón, ciudadanía italiana, lugar de nacimiento, dice Montevideo, Uruguay. O sea que hay países que para ellos realmente es un tema de sensibilidad muy importante, no solo por los temas migratorios, sino por los temas de terrorismo.
porque lamentablemente hay países que exportan terroristas, porque hay que decirlo. Entonces yo creo que detrás del miedo que tienen estos países hay una razón también vinculada al cuidado del terrorismo, y que no se trate de utilizar el pasaporte uruguayo, que de alguna forma es benévolo en ese sentido, porque te da la ciudadanía, de, por ejemplo, a un ciudadano iraní que haya obtenido la ciudadanía uruguaya y que, como sabe que el pasaporte uruguayo no figura más el país de nacimiento, de alguna forma pueda con el pasaporte uruguayo moverse mucho más libremente. Porque no olvidemos que los pasaportes uruguayos son de los más buscados en el mundo, porque son de los pasaportes que más puertas abren en el mundo. De hecho, el año pasado, el año 2024, el pasaporte uruguayo alcanzó su mejor marca histórica en el ranking de los mejores pasaportes del mundo. Es decir, los pasaportes que menos visa necesitan. Entonces, por eso es un pasaporte bien importante, muy buscado y muy delicado también en ese sentido, ¿no? Y hay que tener todos los recaudos pertinentes para evitar este tipo de situaciones. Ahora, en ese problema que tenían los ciudadanos legales, ¿no? ¿Sacar el lugar de nacimiento les generaba un beneficio? Porque por algún motivo se hizo. No. Tiene que haber una razón. La solución para el problema que se le estaba dando a los ciudadanos legales alcanzaba únicamente y puramente con el cambio de nacionalidad por nacionalidad ciudadanía. Con eso estaba más. Nosotros habíamos tenido reuniones con ellos en algunas instancias en el periodo anterior. Todos los técnicos que están vinculados hace mucho tiempo y trabajando en el tema, tanto de Cancillería como del Ministerio Interior, Migraciones, coincidían en que era suficiente con ese cambio. De hecho, por eso yo reitero, el organismo internacional, el eliminar el campo ciudadanía, perdón, eliminar el campo lugar de nacimiento, lo deja liberado a cada país, es voluntario. Entonces, no afectaba la resolución del problema. Creo que el gobierno en ese sentido da un paso más, que veremos si fue un paso en falso o equivocado, de acuerdo a cómo prospere ahora la diplomacia en ese sentido, o si el gobierno tiene que dar un paso para atrás, pero que no era necesario para subsanar el problema de los ciudadanos legales. Permíteme capaz que es una tontería la pregunta y te pido disculpas de antemano, pero ¿hay países que no dejen entrar personas nacidas en otro país? No es que no dejen entrar, quieren saber dónde nació la persona. Ahí está. O sea, si a Alemania vos le ponés que la persona tiene ciudadanía uruguaya, pero nació en Venezuela, perfecto, deja de entrar, pero él quiere saber dónde nació la persona. Eso es simplemente a modo informativo, no a tener modo... toda la información. Quizás ellos después tengan algún tipo de normativa interna que yo desconozco, porque no conozco la normativa de esos países de la Unión Europea, que tenga que cumplir algún tipo de requisito extra, no lo sé. Pero en definitiva, no es que no te dejen entrar. No, se me generó la duda, porque nunca lo había pensado en realidad. No. De hecho, la consulta como venía del gobierno anterior, incluso los estudios estos también venían del gobierno de Tabaré Vázquez, del último gobierno de Tabaré Vázquez, sí se habían hecho consultas al respecto de cuál era el impacto de modificar el campo nacionalidad por ciudadanía. Y ahí todos los países estaban de acuerdo en que eso no generaba ningún inconveniente. Además, era lo que se necesitaba para subsanar el problema. ¿Por qué? Por esto que yo decía al principio, de que las definiciones del resto de los países en cuanto a ciudadanía natural y legal, para ellos es lo mismo, no existe esa distinción. Nosotros somos los que constitucionalmente distinguimos entre ciudadanos legales y ciudadanos naturales. Por eso nos habíamos autogenerado ese problema de alguna forma. El argumento que manejó en su momento cuando sucedió esto Cancillería fue, primero, lo que vos señalabas, que no está expresamente pedido como un requisito por parte de la Organización de Aviación Civil. Por el otro lado, que sí se habían hecho consultas que se había comunicado a las embajadas. Comunicado a las embajadas. Ahí está. No a las embajadas nuestras. Sí. No se les comunicó a los países ni a los embajadores de los países. Para vos la falla estuvo ahí. Y bueno, yo creo que sí, porque además, fíjate vos que el simple cambio del campo, nacionalidad por ciudadanía, se viene estudiando hace muchísimos años. Y en cuestión de 4 meses solamente se decidió el cambio de sacar el lugar de nacimiento. Y parece que fue una decisión bastante apresurada, que se debió haber pensado mucho más y que se debió al gobierno haber tomado los tiempos necesarios para hacer no solo el envío de la comunicación a los embajadores, también para esperar las respuestas o enviar a las embajadas de los diferentes países a ver cómo se iban a tomar esa medida y así tener los insumos necesarios para después sí tomar una decisión. Lo otro que dijiste, que yo no lo tenía presente, es que esto en definitiva lo termina tomando como decisión Migraciones sin consulta a Cancillería.
De la información que yo tengo, sería una propuesta que puso arriba de la mesa la directora actual de Migraciones, entiendo yo, de forma inconsulta, incluso con algunos técnicos o académicos en la materia que de alguna forma pusieron la observación arriba de la mesa de que había que tener cuidado si se daba ese paso. Además, de vuelta, en el propio reglamento del organismo internacional, donde te dice que esto es voluntario, a renglón seguido te está diciendo, ojo, si avanzás por este lado, porque esto puede generar sensibilidades de otros países. Bien. O sea que tampoco tomaron en cuenta ese pequeño detalle, pero importante, de si avanzás, consultá. Bien, cambiamos de asunto. En líneas generales, ¿cómo evaluás el inicio de la gestión de Carlos Negro? Al principio, cuando estaban en la transición, se habían visto varias señales, digamos, de consenso, jerarcas que continuaban, algunas líneas que se estaban continuando y profundizando, pero que se habían comenzado en tu gestión y varias señales de acuerdo. Eso parece haber cambiado en las últimas semanas, en los últimos meses, porque se te ha visto activo y activamente crítico de parte de algunas de las decisiones que va tomando el Ministerio del Interior. Sí, crítico porque creo que el ministro ha tomado decisiones equivocadas y ha tenido salidas muy desacertadas. Yo vengo diciendo que veo luces y sombras. Veo luces, por ejemplo, en la voluntad política de convocar a un nuevo diálogo o acuerdo multipartidario. Me parece bien. En 3 oportunidades que estuvo el ministro del Parlamento, básicamente la única propuesta que puso arriba de la mesa, después cuando hizo su rueda de prensa, es esa. Ahora, pasaron 3 meses desde la primera vez que fue y la primera vez que lo propuso, y todavía no tenemos una convocatoria formal para un acuerdo multipartidario. Y sobre todo porque se nos viene la instancia de presupuesto. Y probablemente en ese acuerdo multipartidario surjan muchas propuestas que necesiten presupuesto, necesiten dinero. Entonces, ¿qué mejor instancia de hacerlo ahora para entonces después, con el consenso de lo que surja en ese acuerdo, poder ir al Parlamento y ya sabés que vas a tener el respaldo de todos los partidos políticos para levantar la mano y obtener el dinero que se precisa? Entonces creo que si el diálogo no se da ahora, después obviamente es mucho más cuesta arriba obtener los fondos necesarios. Después también he visto cosas interesantes, por ejemplo, de la directora del INR, que en oportunidad de acudir a la Comisión de Población Carcelaria la semana pasada en el Parlamento, la semana pasada la otra en el Parlamento. Habló también de muchos programas que se habían empezado a implementar en el periodo anterior, nuestro periodo, y que los van a continuar. Entre ellos el libro blanco, que es como una hoja de ruta hacia dónde hay que ir, pero también habló del programa de inclusión asistida, ese que se le da una tarjeta con dinero y una tarjeta con boletos a la persona que sale en libertad para que no salga con una mano atrás y otra adelante, que es un programa además que está obteniendo buenos resultados en lo que tiene que ver con lograr bajar la reincidencia, que es un fenómeno bastante complicado y que tenemos que apuntar de lleno. Y creo que en ese sentido es bastante alentador que el sistema político haya encontrado, haya entendido que necesitamos una madurez política importante para tener luces largas y generar políticas de Estado que perduren y que no nos estemos reseteando cada 5 años. Entonces, creo que esas son las luces que estoy viendo que me entusiasman en ese sentido. Y después, obviamente, que hay sombras, ¿no? Los robos piranha, que no he visto que se resuelvan, estos atentados a funcionarios policiales que preocupan. Creo que hay un aspecto, hay una falta de liderazgo o de mando que estoy viendo en la fuerza policial. Salidas del ministro bastante desacertadas, como la del Clásico, diciendo que estaba todo perfecto cuando tenés 2 funcionarios heridos, uno de gravedad. Creo que eso después termina permeando en la fuerza policial y que no es bueno. Veo un ministro que recorre poco, que no está en la calle, que no está cerca de la fuerza, que está más que nada en su despacho, en su escritorio. Veo un ministro que está mal asesorado. Yo se lo he dicho, lo digo acá públicamente porque yo tengo buen diálogo con él, hablamos, y se lo he dicho. Creo que también se equivocó con su salida vinculado al tema de la LUC. ¿Por qué mal asesorado? ¿Por qué mal asesorado? Porque parte de su salida, algunas de las decisiones que toma, creo que tienen que ver con recomendaciones que se los debe estar diciendo la gente que tiene al lado, que me parece que lo están llevando por el camino equivocado. Y además cuando vos lo llamás o le escribís y hablás con él y tratás de hacerle ver o notar que de repente políticamente algún paso que él está dando es equivocado, lo veo como encerrado en
en su mundo y no dejando o no aceptando otras opiniones que no sean las de su círculo más cercano. En el caso del La salida de la clásico- LUC es un ejemplo. Salió a culpar a la LUC del incendio del Concar, cuando en definitiva ese tipo de situaciones se vienen sucediendo hace 15 o 20 años y el problema de la sobrepoblación carcelaria no es por culpa de la LUC, porque ya en el 2015 el Frente Amplio había decretado una emergencia carcelaria por hacinamiento y en el 2005 había decretado eso y en el 2006 votó una ley para descomprimir, de una organización de cárceles, para descomprimir las cárceles porque entendía que estaban hacinadas. Entonces yo lo llamé, le dije, me parece que te estás equivocando, además estás convocando a un diálogo multipartidario y le estás responsabilizando a la oposición, a la que estás convocando al diálogo, de la LUC y del problema de hacinamiento carcelario. Creo que es un error. Bueno, se lo dije, como también le dije que era un error lo de las motos, aquella propuesta que tenían para cortar con los robos piraña, que querían que solamente las motos las manejara una persona y no de a dos. Dije, me parece que eso es una medida antipopular, no soluciona el problema, te va a traer más problemas. Bueno, después, con el correr de los días y con el embate mediático... Se ha tomado en otros países. Se dio marcha y no funcionó. Y no funcionó. Se tomó en otros países y no funcionó. Creo que en de hecho, Colombia hay estudios sí, ¿o no? académicos en ese sentido de que eso no funciona. En el caso del clásico, ¿le dijiste lo que pensabas? ¿Te comunicaste con él después de sus declaraciones? Me comuniqué con él también. A ver, por eso yo te digo, y que lo he dicho desde el día 1, yo con el ministro Negro tengo una relación desde mucho antes, una buena relación, de buen intercambio, y la sigo teniendo hasta el día de hoy. Entonces, prácticamente en cada una de las instancias en las que yo salgo, trato antes de hablar con él, de comunicarme, y bueno, a veces no obtengo el resultado favorable o deseable, obviamente que tiene todo su derecho a tener su postura, pero creo que se vienen dando una seguidilla de errores comunicacionales del ministro que, bueno, obviamente que lo pone en una situación hoy en día bastante incómoda en ese sentido. ¿Y en ese caso él admitió el error o siguió firme en su postura de que el operativo había estado a la perfección cuando habló contigo? No, bueno, yo no lo escuché hasta ahora salir a admitir el error, ¿no? De hecho, tuvo que salir el propio presidente Orsi a decir que no se puede hablar de un operativo perfecto cuando había 2 policías lastimados. Creo que es una obviedad. Y sobre todo porque además te pone al nivel de Bonomi, que decía el peor ministro de Interior de los últimos años, cuando aquel famoso clásico de la garrafa, que hasta el día de hoy lo tenemos en la retina de todos, bueno, Bonomi salió a decir exactamente lo mismo que dijo Negro ahora, que había sido un operativo perfecto. O sea que creo que son yerros importantes que está teniendo el ministro y que, repito, parece que lo ponen en una situación incómoda y que de alguna forma no se deja ayudar. Ayer o anteayer salía también el propio sindicato de la policía y de la Guardia Republicana, básicamente en esta misma línea, como que el ministro no se está dejando ayudar, que está mal asesorado, que no los escucha. Lo veo muy encerrado en su equipo técnico y lo veo muy distanciado de la policía, algo que también pasó en la época de Bonomi. Cuidado con eso, ¿no? Porque creo que la simbiosis entre los jerarcas políticos y policiales tiene que estar bien aceitada. ¿Y quiénes son ese núcleo tan cercano, cerrado? Bueno, eso tendrías que preguntarle al ministro. Pero Claro, obviamente bueno, que para sí, yo sé quiénes son, pero no me corresponde a mí mencionarlos. Pero obviamente que hay algunos asesores que se le han puesto al ministro para trabajar con ellos que evidentemente no lo están cuidando como deberían cuidarlo. Hay una, perdón, pero tiene que ver con esto. ¿Hay una cuestión vocacional de Martinelli en seguir este tema? O sea, ¿le gustó la tarea y quiere permanecer siguiéndola, atento, informado y para eventualmente tener responsabilidades en el futuro si el Partido Nacional volviera a ganar una elección? A ver, lo de tener responsabilidades en el futuro, no hago futurismo. Sí te puedo decir que es un tema que lo voy a seguir porque me gusta, porque además lo entiendo, lo conozco. Y naturalmente hoy estando desde el lado de la oposición, me he convertido como el referente de la oposición y también para ustedes el contrapunto Bueno, podría ser del gobierno en ese Heber, sentido. pero no lo veo en ese rol, por eso hubo otros ministros también en el Partido Colorado, en fin, que no siguieron luego en ese rol. Bueno, Heber hoy en esta instancia está más vinculado ahora a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, o sea que está mucho más abocado a eso, con la ley de rendición, con la ley de presupuesto que va a entrar, y me ha tocado a mí en esta instancia digamos, hacer el seguimiento más cercano de los temas de seguridad pública. Además lo hago porque me gusta, porque es un tema que me apasiona, que lo Esa era la entiendo. pregunta, Entonces, ahí va. en ese sentido, sí, voy a seguir muy de cerca y como siempre lo hago, porque yo critico, pero al mismo tiempo que critico, propongo.
Ahora con lo volviendo al ejemplo del estadio, yo lo critiqué al ministro con su salida en falso, pero también propuse, y arriba de la mesa, cosas que había que hacer. Lo puse en el tuit, pero también lo puse en diferentes programas, ¿no? Está la figura del evaluador deportivo, está la posibilidad de capacitar a los trabajadores de la seguridad privada con armas no letales. O sea, hay una serie de medidas que yo pongo arriba de la mesa. Y siempre he sido así, en la crítica, pero proactiva. Nunca la crítica por la crítica en sí mismo. Entonces creo que en ese rol es en el que me gusta estar y en el que me van a encontrar. Incluso el buzo es un buzo muy parecido de la policía, ¿no? No, es el buzo de la policía, porque creo hoy es un día especial, es el velatorio y el entierro del policía lamentablemente asesinado hace 2 días atrás, y de alguna forma es para mí simbólicamente la representación de que estoy con ellos y que los estoy acompañando. O sea, fue una decisión meditada. Consciente. Hablabas de que el ministro Negro había manejado en varias oportunidades la posibilidad de este diálogo multipartidario que no ha propuesto en términos concretos. Tengo entendido, porque lo decía en una entrevista a Diego Sanjurjo hace algunos días, están trabajando en una especie de informe diagnóstico que esperan que sea como punto de partida de esa discusión, pero más allá de eso, ustedes sí están dispuestos a participar. Eso lo mantienen, más allá de, por ejemplo, las señales políticas que se vieron ayer en relación al diálogo con la seguridad social. Yo creo que son cosas distintas. A ver, en el acuerdo, nosotros hicimos un acuerdo multipartidario en el 2023, sobre todo focalizado en políticas vinculadas al trabajo en causas, ¿no? De ahí surge el libro blanco y surgen otras propuestas súper interesantes vinculadas a las drogas, salud mental, en cárceles. Y yo siempre he dicho que la solución para el tema de seguridad pública es trabajar en base a políticas de Estado. Entonces yo no puedo después, si a mí me convocan a un diálogo, dar la espalda. Obviamente que haré todos los esfuerzos para estar y para que mi partido esté ahí y ser, de vuelta, proactivos en la búsqueda de soluciones y alternativas. Y tratar de no tener la mezquindad que tuvo el Frente Amplio, que se presentó en el 2023, presentó algunas propuestas y después ni siquiera votó las propuestas que ellos mismos habían llevado a la mesa, ¿no? Con esa mirada mezquina electoralista, digamos, ¿no? Yo creo que, de vuelta, después que uno estuvo en el cargo que me tocó estar a mí y ver la importancia que tiene el tema de la seguridad pública y lo complejo que se puede poner si uno no trabaja en políticas de Estado, y sobre todo teniendo en cuenta que muchas de las soluciones a la seguridad pública requieren de políticas permanentes que duren 15 o 20 años para que empiecen a dar resultados. Si yo hago una reforma educativa, no voy a tener resultados para el año que viene. Tengo que esperar 15 o 20 años para tener esos resultados. Entonces, es necesario consensos en ese sentido. Y yo tengo que ser coherente con lo que he dicho. Por lo tanto, si el Frente Amplio finalmente se decide y formaliza una convocatoria, yo voy a estar ahí, o algún representante de mi partido estará ahí para ser proactivo en las propuestas y llevar adelante aquellas que entendamos que le hacen bien al país. Y en ese sentido, ¿cómo lees la decisión de ayer del Partido Nacional de no estar en este otro diálogo? Pero este otro diálogo de la seguridad social es distinta, porque ya lo hizo el gobierno anterior. Lo que pasa es que el Frente Amplio tiene esa cosa de que si el diálogo lo convoca a otro no le gusta y lo quiere hacer de vuelta. Entonces el gobierno de la coalición convocó a un diálogo de la seguridad social, sacó un proyecto de ley, se volvió a discutir en el Parlamento, pasaron por el Parlamento una cantidad de delegaciones de ONGs y de lo que se te ocurra, se votó y después, si no fuera poco, fue laudado por la ciudadanía. ¿Para qué volver a convocar? ¿Para hacerle perder tiempo a todos los uruguayos? Este diálogo Como no lo convocaron ellos, quieren volver a convocarlo. Incluye otras Como no cosas participaron y se levantaron de la mesa del diálogo de acuerdo multipartidario en materia de seguridad pública, lo quieren convocar ahora ellos de vuelta. Pero acá uno decide participar y del otro no. Tienen como esa cosa de que si no lo hacen ellos el diálogo, no les gusta que lo hagan otros. Pero el diálogo social, el de ahora, incluye, además de la seguridad social, de la reforma jubilatoria que hizo el gobierno pasado, incluye otras cosas, no es solo la reforma jubilatoria. Incluye primera infancia, incluye cuidados, es como mucho Discutamos más de primera infancia, que no se discutió la otra vuelta. ¿Por qué meten todo adentro de la misma bolsa? Discutamos primera infancia. Creo que lo escuché a Mieres decir eso el otro día. Perfecto, vamos a hablar sobre primera infancia, es importante. Focalicémonos en eso. Lo otro ya fue laudado, ya está. Ya se votó, ya trabajamos, ya se aprobó, ya está en marcha. No le hagamos perder más tiempo a los uruguayos en cosas que ya se laudaron. Si no, estamos todo el tiempo, ¿viste? Corriéndola de atrás y revisando es lo que yo te decía, la falta de madurez política en algunas cosas de que cada 5 años nos reseteamos. Ya está, se laudó en el gobierno anterior, sigamos para adelante. El Partido Nacional tiene una autocrítica por delante, tiene una autocrítica pendiente. ¿Qué
¿qué espacio tiene esa autocrítica en la gestión del Ministerio del Interior? Bueno, tendrá que haber una autocrítica, al igual que lo tendrá que haber en todos los temas y temas países. Desde lo más chiquito hasta lo más grande. Pero yo creo que tiene que ser una autocrítica trabajada también desde el punto de vista técnico y académico. O sea, a mí me interesaría que arriba de la mesa participen sociólogos, politólogos, antropólogos, que se entienda el fenómeno de por qué un gobierno que tuvo muy buenos números en la enorme mayoría de los campos, incluso en el de la seguridad pública, pues nosotros logramos bajar las rapiñas, el abigeato de forma sustancial, que son, sobre todo la rapiña, que es el delito que más preocupa, mucho más que la rapiña preocupa más que los homicidios, incluso a nivel de las encuestas, y lo logramos bajar un 40%. Entonces, ¿por qué además de haber tenido buenos números, que obviamente uno siempre busca mejorar, pero en materia de seguridad pública, en materia de economía, haber empezado a trabajar el tema del asentamiento con un buen monto de dinero y de presupuesto puesto para empezar a trabajar en la erradicación de los asentamientos, salud, medicamentos de alto costo, un montón de temas, aún así el gobierno no pudo ser reelegido de alguna forma. Entonces, ¿Y esos académicos, esos politólogos, sociólogos, antropólogos, tienen que ser gente del partido o tienen que ser académicos independientes? pueden ser académicos, o sea, eso es lo que a mí me gustaría, ¿no? Sí, sí, pero Puede ser independiente. exploro la idea. Puede ser independiente. Lo importante es llegar al porqué para después poder corregir. Porque en definitiva eso es lo que busca. ¿Qué buscas vos con generar una autocrítica? Decir, bueno, a ver, ¿dónde le erré? ¿Dónde me equivoqué? ¿Para qué? Para corregir. Entonces, la autocrítica no tiene que ser solo desde el punto de vista político. Yo creo que hay fenómenos sociales, antropológicos, que también podrían llegar a explicar el porqué. Una sociedad, en un mundo que cambia tan rápido hoy en día, lo mismo pasa con Uruguay, con los jóvenes, con los adultos mayores. ¿Qué está pasando ahí y por qué un gobierno con buenos números no logró consolidarse para un segundo mandato? Senador Nicolás Martinelli, ex ministro del Interior, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, hasta acá.